Morí siendo un ateo millonario que acababa de desheredar a mi esposa. Lo que vi en esos 12 minutos me obligó a volver solo para confesar mi crimen. Mi nombre es Pedro Quispe, y durante 52 años construí mi fortuna sobre mentiras, sobornos, y la convicción arrogante de que Dios era solo un invento para los débiles. Hoy, mientras comparto este testimonio con lágrimas que ya no puedo contener, necesito que entiendas algo. Yo no era un hombre malo que cometió errores. Yo era un hombre que deliberadamente eligió el mal como filosofía de vida. Y ese camino me llevó a morir durante 12 minutos, donde presencié algo que ningún ser humano debería ver hasta su juicio final. Nací en El Alto, esa ciudad que abraza la paz desde las alturas, donde el viento frío corta la piel y la pobreza es tan común como el aire que falta. Mi madre vendía api morado y pasteles en el mercado 16 de julio y mi padre era albañil. Crecí viendo cómo se humillaban ante los patrones de zona sur, esos empresarios de piel clara que los trataban como basura. Juré que nunca sería como ellos. Irónico, ¿verdad? Porque terminé siendo peor. Estudié ingeniería civil con una beca que conseguí a base de esfuerzo genuino. Era inteligente, no puedo negarlo. Pero en la universidad aprendí algo que mis profesores nunca enseñaron en clase. En Bolivia, los contratos no se ganan con buenos proyectos, se ganan con buenos sobornos. Mi primer trabajo fue en una constructora donde vi cómo mi jefe pagaba $30,000 a un funcionario municipal para adjudicarse una obra de 2 millones. Esa noche, algo murió en mí. O quizás algo oscuro nació. A los 28 años conocí a Rosa Mamani en una fiesta de pollera organizada por unos amigos de El Alto. Ella era hermosa, con esa belleza digna de las mujeres aymaras que llevan siglos de sabiduría en sus ojos oscuros. Usaba su pollera tradicional con orgullo, y cuando hablaba en aymara con su madre, sentía que había encontrado algo auténtico en medio de un mundo falso. Me enamoré, o al menos eso creí. Rosa era devota, católica como la mayoría en Bolivia, pero con esa fe mezclada con tradiciones andinas que yo secretamente despreciaba. Ella rezaba a la Virgen de Copacabana, participaba en las alacitas cada 24 de enero pidiendo bendiciones con sus miniaturas y nunca dejaba de ir a misa los domingos. Nos casamos en 1997 en la Basílica de San Francisco, con toda la pompa que exigía mi creciente estatus. Para entonces ya había fundado Quispe & Asociados, mi propia constructora. Rosa fue la esposa perfecta durante años. Me dio 3 hijos, Andrés, Carolina y Javier. Mientras ella se dedicaba a criarlos con valores que yo fingía compartir, yo construía mi imperio de corrupción. Cada contrato gubernamental que conseguía tenía el precio del soborno calculado en la propuesta. Hospitales que nunca se terminaron, escuelas con materiales baratos facturados como de primera, puentes que se agrietaron en 2 años, pero los millones seguían llegando. Compré una mansión en Calacoto, el barrio más exclusivo de La Paz. Desde mi ventana podía ver el majestuoso Illimani, esa montaña sagrada que los aymaras veneran como un apu protector. Yo la veía solo como un paisaje bonito para impresionar inversionistas. Me hice socio del Country Club, donde jugaba golf con ministros y generales. Ahí fue donde mi corazón se endureció completamente. Esos hombres hablaban de Dios los domingos y robaban millones los lunes. Yo al menos era honesto en mi hipocresía. Nunca fingí creer en nada más que en el dinero. Rosa seguía siendo la misma mujer humilde que conocí, pero yo había cambiado. Comenzaron las amantes. Primero fue mi secretaria, luego una modelo que conocí en Santa Cruz. Después, otras que ni recuerdo sus nombres. Le compré a Rosa joyas caras para callar mi culpa, pero cuando ella me confrontaba con lágrimas, yo explotaba. ¿Acaso no tienes todo? ¿Una mansión? ¿Sirvientas? ¿Colegios caros para tus hijos? ¿Qué más quieres? Lo que ella quería era a su esposo de vuelta, pero ese hombre había muerto hacía años. Mis hijos crecieron confundidos. Andrés estudiaba ingeniería en la Universidad Mayor de San Andrés, intentando ser diferente a mí.
aunque yo me burlaba de su idealismo. Carolina se hizo enfermera, trabajando en hospitales públicos donde atendía a los mismos pobres que yo explotaba con mis obras mal hechas. Y Javier, mi hijo menor, apenas me hablaba. Prefería pasar tiempo con su madre en las iglesias evangélicas que ella comenzó a frecuentar cuando el catolicismo ya no le bastaba para soportar su dolor. En 2019, tomé la decisión más vil de mi vida. Estaba cansado de Rosa. Quería disfrutar mi fortuna con mujeres más jóvenes, sin el peso de sus oraciones y sus miradas de reproche. Pero divorciarme significaba dividir mis bienes, y mi ego no lo permitía. Así que contraté al doctor Armando Beltrán, un abogado tan corrupto como yo, para que ideara un plan. La solución fue diabólica en su simplicidad: falsificar documentos notariales que mostraran que Rosa había renunciado a los bienes conyugales años atrás. Crear poderes falsos donde ella supuestamente me autorizaba a vender propiedades. Fabricar un testamento donde yo dejaba todo a una fundación fantasma que controlaba mi amante. Invertimos $80,000 en sobornos, notarios, registradores de derechos reales, incluso un juez que ya teníamos apartado para cuando llegara el momento. El doctor Beltrán trabajó durante meses perfeccionando cada documento. Rosa no sabía nada. Seguía cocinando mis platos favoritos, planchando mis camisas, rezando por mi alma perdida. El plan era simple: provocar una separación legal usando algún pretexto, y cuando ella intentara reclamar algo en tribunales, presentar los documentos falsos. Con el juez comprado, Rosa quedaría en la calle. Sus hijos mayores eran independientes, y a Javier le dejaría algo para callar mi conciencia. Recuerdo la noche que el doctor Beltrán me mostró el paquete completo de documentos falsificados en mi oficina con vista a Lilimani. Brindamos con whisky escocés de $500 la botella. Por los negocios bien hechos, dijimos, yo me sentía invencible. Dios es para los débiles, le dije esa noche a Beltrán mientras encendía un puro cubano. Yo soy mi propio Dios, creo mi propia realidad, mi propio destino. Él se rió y agregó: en este país, el que tiene dinero tiene a Dios de su lado. No sabíamos que Dios nos estaba escuchando, y que Él tiene memoria perfecta. Los últimos meses de mi vida normal fueron de un vacío absoluto disfrazado de lujo. Fiestas en mi mansión cada fin de semana, viajes a Miami para lavar dinero en propiedades, cenas en los restaurantes más caros de La Paz, donde un plato costaba más que el sueldo mensual de mis obreros. Pero cuando llegaba la madrugada y el alcohol se disipaba, me quedaba mirando el techo, sintiendo un agujero en el pecho que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Rosa me miraba con una mezcla de lástima y amor que me enfurecía. ¿Cómo podía seguir amándome después de todo lo que le había hecho? Una vez, la encontré arrodillada a las 3 de la mañana frente a una imagen de Jesús en su habitación, llorando y susurrando: «Señor, sálvalo, aunque él no te conozca. Tú lo conoces. Sentí desprecio. Guárdate tus oraciones para alguien que las necesite», le dije con veneno. Ella solo me miró con lágrimas y respondió: «Pedro, Dios todavía puede salvarte. No es tarde». Me fui dando un portazo. No sabía que esas palabras eran proféticas. Marzo de 2021. La pandemia de COVID-19 golpeaba a Bolivia con una fuerza devastadora que yo, en mi arrogancia infinita, consideraba exageración mediática. Veía las noticias sobre hospitales colapsados, familias buscando desesperadamente cilindros de oxígeno en el Alto, filas interminables de féretros, y mi única reacción era de fastidio por las restricciones que afectaban mis negocios. La cuarentena rígida decretada por el gobierno me parecía un invento para controlar a la población. El virus es real, pero el miedo es el verdadero asesino, decía yo en mis almuerzos clandestinos con otros empresarios que pensaban igual. El 12 de marzo organicé una fiesta en mi mansión de Calacoto, desafiando todas las normas sanitarias. Invité a 30 personas.
socios, amantes, políticos, gente influyente que también despreciaba las reglas. Contraté meseros sin protección, un DJ que mezcló música hasta las 5 de la mañana, y el alcohol corrió como si el mundo no estuviera muriendo afuera. Rosa estaba con nuestros hijos en la casa de su madre en el Alto, donde habían decidido pasar la cuarentena juntos. Mejor así. No necesitaba sus miradas de juicio, ni sus advertencias sobre tentar a Dios. Esa noche, mientras brindaba con champán francés y reía de los miedosos que se quedaban encerrados, estreché manos, abracé a decenas de personas, compartí vasos. Uno de mis invitados tosió varias veces, pero lo atribuimos a que había fumado demasiado. 3 días después, ese hombre estaba intubado. Una semana después, estaba muerto. Tenía 48 años, mi misma edad en ese entonces. Los primeros síntomas llegaron el 20 de marzo. Desperté con un cansancio extraño, como si hubiera corrido un maratón durante la noche. Mi cuerpo dolía de maneras que nunca había experimentado. Pensé que era resaca prolongada o quizás estrés. Cuando comenzó la tos seca, persistente, que me hacía sentir que mis pulmones se desgarraban. Todavía lo negué. Es alergia, me dije. O tal vez bronquitis. La fiebre llegó esa noche. 38.5 grados que subieron a 39 en cuestión de horas. Mi empleada doméstica, aterrada, me sugirió hacerme la prueba de COVID. No seas ridícula, no le respondí entre toses. Es solo una gripe fuerte. Durante 3 días intenté curarme con antigripales, ibuprofeno y la misma arrogancia que había alimentado toda mi vida. Pero el virus no negocia con egos. Para el 24 de marzo, mi saturación de oxígeno había caído a 87%. Mi piel comenzaba a tomar un tono azulado. Respirar se había convertido en una tarea consciente y agotadora. Finalmente, con el orgullo destrozado por la desesperación, llamé a mi chofer para que me llevara a la Clínica del Sur, la más cara y exclusiva de La Paz. El área de emergencias COVID era un infierno terrenal. Aunque era una clínica privada donde cada día de hospitalización costaba lo que un obrero ganaba en 3 meses, estaba saturada. Camilas en los pasillos, pacientes con mascarillas de oxígeno compartiendo espacios reducidos, enfermeras corriendo de un lado a otro con trajes de protección que las hacían parecer astronautas. El olor a desinfectante mezclado con el miedo palpable era asfixiante. Me registraron como paciente crítico inmediatamente. Mi saturación había caído a 82%. Me asignaron una habitación individual en el 3er piso, con vista a las montañas que rodean La Paz. Ironías de la vida. Podía pagar por morir con buena vista. El doctor Gonzalo Ríos, un intensivista de unos 45 años con ojeras profundas que delataban semanas sin dormir bien, fue directo. Señor Quispe, su situación es grave. Los estudios muestran neumonía bilateral severa. Vamos a iniciar tratamiento agresivo, pero debe entender que esto puede empeorar rápidamente. Necesito que firme autorizaciones para intubación, en caso necesario, y que contacte a su familia. Mi familia. Rosa, llamé a su celular con manos temblorosas. Ella contestó al segundo timbre, su voz cargada de preocupación instantánea. Pedro, ¿dónde estás? Le expliqué entre jadeos entrecortados. Hubo silencio. Luego, con una calma que solo puede venir de años de dolor procesado en oración, dijo, voy para allá. Le advertí sobre el riesgo de contagio, sobre las restricciones. Eres mi esposo, respondió simplemente. En las buenas y en las malas, ¿recuerdas? Colgué sintiendo una punzada de algo que no reconocía. Quizás remordimiento, quizás terror disfrazado. Rosa llegó 2 horas después usando doble mascarilla, protector facial, guantes. Debajo de todo ese equipo de protección, reconocí sus ojos, esos mismos ojos que me habían mirado con amor durante 24 años. Se sentó junto a mi cama y tomó mi mano. Voy a orar por ti, susurró. Y en ese momento, con fiebre de 40 grados y pulmones que apenas funcionaban, hice lo más cruel que había hecho hasta entonces. Retiré mi mano bruscamente y le dije con el poco aire que tenía,
Vete con tus oraciones inútiles. Si tu Dios existiera, no estaría aquí. Déjame en paz. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas detrás del protector facial. Se levantó lentamente, asintió, y antes de irse me dijo algo que no entendí hasta días después cuando desperté de la muerte. Dios te ama incluso cuando tú no lo amas a Él. Pedro, y yo también. Salió de la habitación. No sabía que sería la última conversación coherente que tendríamos antes de mi muerte. Esa noche, entre delirios febriles y la lucha por cada respiración, tomé mi laptop y envié un correo encriptado al doctor Beltrán. El asunto decía, acelera el plan. En el cuerpo del mensaje escribí, si me pasa algo, ejecuta todo inmediatamente. Los documentos están en la caja fuerte de mi oficina, código 1984. Que no quede nada a nombre de esa india, nada. Presioné enviar y sentí una satisfacción enfermiza. Incluso al borde de la muerte, mi maldad encontraba formas de manifestarse. Al día siguiente, el doctor Beltrán llegó a la clínica con un maletín ejecutivo. Sobornó a las enfermeras para entrar a mi habitación en horario no permitido. Traía los documentos finales que necesitaban mi firma. Con una mascarilla N95 y manteniendo distancia, extendió los papeles sobre la mesa rodante de hospital. Pedro, firma aquí, aquí y aquí. Indicaba con un bolígrafo que dejó sobre cada línea. Mis manos temblaban por la fiebre, pero mi determinación era firme. Firmé cada página. Escrituras de transferencia fraudulentas. Poderes notariales falsos. Un testamento que dejaba mi fortuna a una fundación inexistente controlada por él, con instrucciones de liquidar todo y distribuir según mi criterio. Le di instrucciones finales entre toses violentas. Que Rosa y los niños no vean un centavo. Soborna al juez Sandoval con $50,000 adicionales si es necesario. Quiero que quede en la calle. Beltrán guardó los documentos con una sonrisa que alcancé a ver incluso a través de su mascarilla. Descansa, Pedro. Todo está controlado. Salió de la habitación y yo me recosté sintiendo que había cerrado el último capítulo de mi venganza. No sabía que el verdadero capítulo apenas comenzaba. Mi condición se deterioró exponencialmente en las siguientes 72 horas. La neumonía consumía mis pulmones como fuego, devorando papel. Para el 14 de abril, mi saturación de oxígeno no superaba el 75% ni con máscara de alto flujo. El doctor Ríos entró con 2 enfermeras y un anestesiólogo. Señor Quispe, tenemos que intubarlo. No hay más opciones. Asentí débilmente. Lo último que recuerdo de mi vida consciente fue la mascarilla de anestesia cubriéndome el rostro y la voz del doctor diciendo, cuenta hacia atrás desde 10. Llegué hasta 7. Me despierto el 15 de abril a las 3:47 de la madrugada, pero despertar no es la palabra correcta. Mi cuerpo estaba en coma profundo, intubado, conectado a un ventilador mecánico que respiraba por mí. Pero yo, mi conciencia, mi ser, estaba completamente despierto y consciente. Las alarmas del monitor cardíaco comenzaron a sonar con ese pitido continuo y plano que solo significa una cosa: paro cardiorrespiratorio. El doctor Ríos entró corriendo junto con 4 enfermeras. Código azul, habitación 307, gritaba alguien por el intercomunicador. Vi desde arriba, desde el techo de mi propia habitación, cómo mi cuerpo yacía inerte sobre la cama. Mi piel tenía ese tono grisáceo de la muerte. El doctor comenzó con presiones torácicas violentas. 1, 2, 3, 4, 5. Una enfermera preparaba el desfibrilador. ¡Carguen a 200! El sonido de carga eléctrica, luego el golpe. Mi cuerpo se arqueó sobre la cama. Nada. El monitor seguía plano. Otra vez, 300. Más compresiones, más descargas. Inyecciones de adrenalina. Yo flotaba sobre todo esto, gritando, «¡Estoy aquí! ¡Estoy vivo!». Pero nadie me escuchaba, nadie me veía. Miré el reloj digital de la pared. 3:47 AM. Los números cambiaban. 3:48, 3:49, 3:50. Seguían intentando reanimarme. El doctor sudaba. «Vamos, Pedro, vuelve». Pero yo ya no estaba en esa habitación realmente.
Comencé a sentir una atracción hacia abajo, como si un imán invisible me jalara. La habitación se oscureció. El frío llegó, un frío que no era temperatura, sino ausencia absoluta de todo lo cálido, todo lo bueno. Oscuridad, soledad. Y entonces el terror más puro que jamás había experimentado, porque en esa oscuridad supe con certeza absoluta que había algo esperándome, y ese algo conocía cada uno de mis pecados. El reloj marcaba 13:59 AM, 12 minutos. Había estado muerto durante 12 minutos, pero mi viaje apenas comenzaba. La oscuridad que me envolvió después de mi muerte no duró para siempre, aunque en ese vacío absoluto el tiempo no tenía significado. Podría haber sido un segundo o una eternidad, pero, de repente, sin transición, sin explicación, me encontré de pie en un lugar que reconocí instantáneamente. El Palacio de Justicia de La Paz, ese edificio imponente de la Plaza Murillo que había visitado decenas de veces para sobornar jueces y arreglar casos. Pero ahora era diferente. Yo era diferente. Miré mis manos y pude ver a través de ellas, como si estuviera hecho de humo o niebla. Intenté tocar la pared de mármol del pasillo y mis dedos la atravesaron sin resistencia. Grité pidiendo ayuda, pero ningún sonido salió de mi boca. O al menos ningún sonido que los vivos pudieran escuchar. 2 abogados pasaron caminando directamente a través de mí, discutiendo sobre un caso de narcotráfico, completamente ajenos a mi presencia. Yo era un fantasma, un espíritu sin cuerpo, invisible para el mundo físico, pero dolorosamente consciente de todo. Una fuerza invisible me guió hacia el 3er piso, hacia la sala 7 del juzgado de familia. Mis pies, o lo que fuera que ahora tenía en lugar de pies, se movían sin que yo controlara la dirección. Era como ser arrastrado por una corriente invisible. Atravesé la puerta de madera tallada sin abrirla, y me encontré dentro de una sala de audiencias que conocía demasiado bien. Las paredes color crema desgastadas por años de humedad, el escudo de Bolivia colgado detrás del estrado del juez, las bancas de madera donde se sentaban los litigantes. Todo emanaba esa atmósfera opresiva de burocracia corrupta que caracteriza al sistema judicial boliviano. Entonces vi la fecha en el calendario digital de la pared, 22 de abril de 2021. Una semana después de mi muerte, o al menos, una semana después de que mi corazón dejara de latir en esa cama de hospital, porque técnicamente yo todavía estaba muerto en ese momento, o eso creía. Mi cuerpo seguía en la morgue de la Clínica del Sur, esperando ser trasladado al cementerio. Pero mi espíritu había sido traído aquí, a este tribunal, para presenciar las consecuencias de mi maldad. La puerta se abrió y entró Rosa, mi esposa. La mujer a quien había jurado amar y proteger hace 24 años y a quien había traicionado de todas las formas posibles. Llevaba su pollera tradicional de color azul oscuro, cuidadosamente planchada, y su manta aymara sobre los hombros. Su cabello negro estaba recogido en 2 trenzas largas decoradas con cintas rojas. A pesar del luto reciente por mi muerte, se había vestido con dignidad, con ese orgullo ancestral de las mujeres indígenas que se niegan a ser quebradas por el sufrimiento. Pero sus ojos, rojos e hinchados por el llanto, contaban otra historia. Detrás de ella venían nuestros 3 hijos. Andrés, mi hijo mayor de 24 años, con su rostro que se parecía tanto al mío, pero con una expresión de bondad que yo nunca tuve. Vestía un traje sencillo pero digno, probablemente prestado para la ocasión. Carolina, mi hija de 21 años, con su uniforme de enfermera debajo de un suéter negro, porque había venido directamente del hospital público donde trabajaba turnos dobles para ayudar durante la pandemia. Y Javier, mi hijo menor de 18 años, el más delgado, el más sensible, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin que hiciera esfuerzo por ocultarlas. Los 4 se sentaron en la banca de los demandados, porque así los había convertido mi traición en demandados de su propia herencia. Rosa llevaba un folder gastado con algunos papeles. Ni siquiera tenía abogado. No podía pagarlo. Yo me había asegurado de bloquear todas las cuentas bancarias conjuntas antes de morir, dejándola sin acceso a ningún recurso.
Ella solo tenía su fe, y mientras la observaba acomodar nerviosamente sus documentos, la escuché susurrar una oración. Dios mío, tú eres mi defensor, tú conoces la verdad, hágase tu voluntad. Intenté gritar, intenté decirle que lo sentía, que había cometido un error terrible, pero mi voz no existía en ese plano. Era un observador mudo de mi propia maldad, manifestándose. La puerta del lado opuesto se abrió y entró el doctor, Armando Beltrán, mi cómplice, mi socio en la corrupción. Vestía un traje italiano de $3,000, zapatos ingleses lustrosos, y llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que todo lo que Rosa tenía puesto. Su sonrisa era la de un depredador que huele sangre. Detrás de él venía su asistente cargando 2 cajas llenas de documentos, los documentos falsificados que yo había firmado en mi lecho de enfermo. Beltrán saludó a Rosa con una condescendencia venenosa. «Buenos días, señora Quispe. Lamento su pérdida. H». La forma en que pronunció «señora Quispe» dejaba claro que pronto ese título le sería arrebatado. Rosa solo asintió, apretando la mano de Andrés. Mi hijo mayor miraba a Beltrán con una mezcla de confusión y naciente indignación. Todavía no entendía completamente lo que estaba por suceder. El juez entró por la puerta posterior del estrado. Doctor Mauricio Sandoval, 58 años, con el rostro de alguien que ha vendido su alma en pequeñas transacciones durante décadas. Lo conocía bien. Le había pagado sobornos por años para que favoreciera mis casos, y para este caso en particular, Beltrán le había entregado $50,000 en efectivo, depositados en una cuenta en las Islas Caimán. Su mirada pasó sobre Rosa y sus hijos con indiferencia administrativa, pero cuando vio a Beltrán, hubo un casi imperceptible gesto de reconocimiento. El pacto estaba sellado. «Se abre la sesión», declaró Sandoval con voz monótona, golpeando el mazo. «Caso número 2457-2021. Juicio de liquidación de sociedad conyugal entre los herederos del difunto Pedro Quispe Huanca y Rosa Mamani de Quispe». La formalidad legal convertía mi traición en un trámite burocrático más. Beltrán se puso de pie con la confianza de quien conoce el resultado antes de comenzar. Su señoría, representando los intereses del patrimonio del señor Quispe, presento ante este honorable tribunal la documentación completa que demuestra que la señora Rosa Mamani renunció voluntariamente a todos los derechos sobre los bienes conyugales mediante acta notarial del 15 de enero de 2019. Sacó un documento con sellos aparentemente legítimos. Yo sabía que cada sello, cada firma, cada timbre era falso. Habíamos pagado $15,000 solo por esas falsificaciones. Rosa se puso de pie, temblando. «Eso es mentira, señor juez. Yo nunca firmé nada de eso. Ni siquiera sabía que existía ese documento». Su español era correcto, pero con el acento característico aymara que a gente como Beltrán les daba munición para el desprecio. Beltrán sonrió con crueldad. «Liekons, su señoría, es comprensible que la señora Mamani no recuerde. Después de todo, como mujer de limitada educación formal». La pausa fue deliberada, cargada de racismo clasista. Es posible que firmara sin entender completamente lo que hacía. Pero aquí está su firma, certificada por un notario público. Andrés se levantó furioso. «Mi madre tiene más educación moral que usted jamás tendrá. Esos documentos son falsos». El juez golpeó el mazo. «Orden en la sala. Joven, siéntese o lo haré desalojar». Yo flotaba en medio de la sala gritando verdades que nadie podía escuchar. «Es mentira. Yo lo ordené. Yo pagué por esos documentos falsos. Rosa es inocente». Pero mis palabras no tenían sustancia. Era menos que un fantasma. Era un testigo impotente de mi propia vileza. Beltrán continuó su presentación como un cirujano desmembrando un cuerpo. Documentos que mostraban transferencias de propiedades a mi nombre exclusivo. Poderes notariales donde Rosa supuestamente me autorizaba a vender 4 inmuebles sin su consentimiento. Un testamento donde yo dejaba todo a una FIRFIS, Fundación Quispe, para el desarrollo empresarial, que era solo una fachada legal.
Cada documento era presentado con sellos oficiales, firmas certificadas, todo meticulosamente falsificado. Rosa sacó de su folder los únicos documentos que tenía: el certificado de matrimonio original, fotografías de ellos juntos en mejores tiempos, recibos de servicios que mostraban que ella vivía en las propiedades que supuestamente habían renunciado. Pero contra la montaña de papel legal falso que Beltrán había construido, sus pruebas parecían patéticas. El momento más cruel llegó cuando Beltrán atacó directamente. «Su señoría, la señora Mamani representa exactamente el tipo de oportunismo que vemos cuando mujeres de su condición social se casan con hombres exitosos. El señor Quispe construyó su imperio con inteligencia y trabajo duro. Ella solo aportó aquí». Hizo una pausa despectiva. «Hijos y tareas domésticas. Es natural que él quisiera proteger su legado de manos inadecuadas. Vi a Carolina romper en llanto silencioso. Vi a Javier apretar los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Vi a Andrés consolar a su madre mientras lágrimas de impotencia corrían por su rostro. Y yo, el responsable de este sufrimiento, no podía hacer nada más que flotar allí, obligado a presenciar cada segundo de agonía. Rosa se puso de pie una última vez, con una dignidad que partió lo que quedaba de mi corazón espiritual. «Señor juez, yo no sé de leyes ni de documentos complicados. Solo sé que fui esposa fiel de Pedro durante 24 años. Crié a sus hijos, mantuve su casa, oré por su alma. Si estos papeles dicen que renuncié a todo, entonces alguien mintió. Pero Dios sabe la verdad, y Dios es justo cuando los hombres no lo son. Él será mi abogado». El juez Sandoval la miró con la indiferencia de quien ha tomado su decisión mucho antes del juicio. Miró el reloj. Eran las 10:22 de la mañana. «Muy bien», dijo con tono aburrido. «He revisado toda la documentación presentada. La evidencia es clara. Los documentos notariales tienen validez legal plena. Por lo tanto, este tribunal se prepara a dictar sentencia». Levantó el mazo. Rosa cerró los ojos y movió sus labios en oración silenciosa. Sus hijos la abrazaron, sabiendo que en segundos perderían todo. Beltrán sonreía triunfante, probablemente ya calculando su comisión por este trabajo. Y yo que había orquestado cada segundo de esta injusticia, comprendí finalmente la magnitud de mi maldad. No había robado solo dinero o propiedades. Había robado dignidad. Había robado futuro. Había robado a una mujer buena todo lo que le correspondía por ley y por amor. El mazo comenzó a descender. Eran las 10:23 a.m. Y entonces sucedió algo que ningún ser humano en esa sala esperaba, excepto quizás Rosa, que nunca dejó de creer en milagros. El mazo del juez Sandoval descendía en cámara lenta, o al menos así lo percibía mi conciencia suspendida entre la vida y la muerte. Ese golpe significaría el fin legal de todo lo que Rosa había construido con sus manos, con su amor, con sus décadas de fidelidad. Yo había ganado. Mi plan perfecto estaba a un segundo de completarse. La maldad triunfaría una vez más en un tribunal corrupto de un país acostumbrado a la injusticia. Pero entonces, en ese instante preciso, a las 10:23 de la mañana del 22 de abril de 2021, el universo se detuvo. Una luz apareció en la esquina posterior izquierda de la sala. No era luz como la del sol o una lámpara. Era luz con mayúsculas, si eso tiene sentido. Blanca pero con destellos dorados que parecían contener todos los colores que existen y algunos que los ojos humanos no pueden procesar. Era cálida, pero no quemaba. Era brillante pero no enceguecía. Y lo más impactante, yo podía verla perfectamente, pero cuando miré las caras de todos los presentes en la sala, nadie más parecía notarla. Nadie excepto Rosa. Vi cómo mi esposa, que tenía los ojos cerrados en oración, los abrió lentamente. Su rostro, que segundos antes reflejaba resignación dolorosa, se transformó. Sus ojos se abrieron grandes, no con miedo sino con asombro reverente. Sus labios temblaron y una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza. Ella estaba viendo algo.
sintiendo algo. Y yo supe con certeza absoluta que ella percibía lo mismo que yo. La luz se movió, tomando forma, y entonces Él entró a la sala. Jesucristo caminó hacia el centro del tribunal, como si fuera el dueño del espacio, del tiempo, de cada átomo de ese lugar. Su presencia llenaba la sala de una manera que desafiaba toda lógica física. Vestía una túnica blanca que parecía tejida con luz líquida, sin costuras visibles, cayendo hasta sus pies descalzos, que no tocaban realmente el suelo de mármol, sino que flotaban milímetros sobre él. Su cabello era castaño oscuro, cayendo sobre sus hombros en ondas naturales. Tenía barba recortada, rostro de rasgos mediterráneos, pero con una belleza que trascendía cualquier etnia o cultura humana. Pero eran sus ojos lo que me paralizó completamente. Eran como fuego, pero no fuego que destruye, sino fuego que purifica. Cuando me miró, y me miró directamente a mí, aunque yo era un espíritu invisible para todos los demás, sentí que cada secreto, cada mentira, cada acto de maldad de toda mi vida era expuesto instantáneamente. No había dónde esconderse de esa mirada. Y sin embargo, en esos ojos de fuego también había algo que no esperaba encontrar: amor. Un amor tan profundo, tan incondicional, tan inmerecido, que me hizo llorar, si es que un espíritu puede llorar. Él caminó directamente hacia Rosa. El juez Sandoval seguía con el mazo en alto, pero su movimiento se había ralentizado como si el tiempo mismo se hubiera espesado. Beltrán estaba congelado a mitad de su sonrisa triunfante. Andrés, Carolina y Javier permanecían inmóviles abrazando a su madre. Todo el mundo físico parecía moverse en cámara lenta extrema, mientras que Jesús, Rosa en un nivel de percepción espiritual, y yo nos movíamos en tiempo normal. Cristo se detuvo detrás de Rosa y colocó su mano sobre su hombro izquierdo. Vi cómo ella se estremeció al contacto, no de miedo, sino de ese reconocimiento profundo que el alma tiene cuando encuentra aquello para lo que fue creada. Ella no podía verlo completamente como yo lo veía, pero lo sentía con cada fibra de su ser. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos, pero ahora sonreía. En medio de su derrota legal, en medio de perderlo todo, mi esposa sonreía porque sabía que no estaba sola. Entonces Jesús habló. Su voz no era fuerte en volumen, pero tenía un peso, una autoridad que hacía temblar la realidad misma. No salió de su boca hacia el aire, sino que resonó en las paredes, en el suelo, en cada molécula del tribunal y especialmente en las conciencias de cada persona presente. Yo soy el abogado de esta viuda. Las palabras no fueron en español, ni en aymara, ni en ningún idioma humano específico, pero todos las entendimos en lo más profundo de nuestro ser. El juez Sandoval dejó caer el mazo. El sonido del mazo golpeando el estrado resonó como un trueno, rompiendo el hechizo de tiempo lento. Sandoval se puso pálido instantáneamente. Sus manos comenzaron a temblar. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Él no podía ver a Jesús como yo lo veía, pero había escuchado esas palabras en su conciencia con una claridad que no podía negar ni ignorar. ¿Qué fue eso?, susurró Sandoval, mirando alrededor confundido. Su rostro había pasado de la indiferencia burocrática al terror puro. Algo había penetrado la armadura de su corrupción y tocado lo que quedaba de su alma. Beltrán también lo había sentido. Vi cómo su maletín de cuero resbaló de sus manos y cayó al suelo, esparciendo documentos falsos por todas partes. Su rostro, normalmente calculador y controlado, mostraba confusión y un creciente pánico. ¿Escucharon eso?, preguntó a nadie en particular. Su voz, usualmente llena de confianza venenosa, ahora temblaba. Los hijos de Rosa intercambiaron miradas desconcertadas. Ellos también habían sentido algo, aunque no podían definir qué. Andrés abrazó a su madre más fuerte. Carolina miraba alrededor de la sala como buscando la fuente de una presencia que sentía, pero no podía ver. Javier, el más sensible espiritualmente, porque había acompañado a su madre a tantas iglesias, susurró: «¿Mamá? ¿Es él?». Rosa solo asintió,
incapaz de hablar, con el rostro bañado en lágrimas de gratitud. Jesús caminó hacia el estrado donde estaba sentado el juez Sandoval. Con cada paso que daba, la temperatura de la sala parecía cambiar. No era frío ni calor, sino algo diferente, algo que solo puedo describir como la sensación física de estar en presencia de lo absolutamente santo. Cristo se detuvo frente al escritorio del juez y colocó ambas manos sobre la superficie de madera. Sandoval retrocedió en su silla como si hubiera tocado fuego. «Yo conozco cada soborno que has recibido», dijo Jesús, y aunque su tono era calmado, había en él un peso de juicio eterno. «Conozco los $50,000 escondidos en la cuenta 469635 en las Islas Caimán. Conozco las 127 sentencias injustas que has dictado a cambio de dinero. Conozco a las viudas que has despojado, a los huérfanos que has defraudado, a los inocentes que has condenado, mientras los culpables caminaban libres porque podían pagar tu precio». El juez Sandoval se aferró a los brazos de su silla, respirando con dificultad. Su rostro había adquirido un tono cenizo. «No puedo». «¿Quién está hablando?», balbuceaba, mirando alrededor desesperado, pero en lo profundo de su ser, él sabía exactamente quién estaba hablando. Jesús entonces señaló con su mano derecha hacia los documentos esparcidos en el suelo, los documentos que Beltrán había traído. Al instante de su señalamiento, algo extraordinario sucedió. Uno de los documentos comenzó a brillar con una luz rojiza, como si estuviera siendo expuesto bajo una luz ultravioleta que revela lo invisible. El papel mismo parecía arder sin consumirse, y las falsificaciones se volvieron obvias. «Esos documentos son mentiras escritas con tinta de traición», declaró Cristo. «Cada firma es falsa, cada sello fue comprado, cada palabra es un testimonio contra los hombres que los crearon». Sandoval se levantó bruscamente de su silla, casi cayéndose en el proceso. Con manos temblorosas, tomó uno de los documentos del suelo, lo miró, acercándoselo a los ojos como si lo viera por primera vez. Y quizás era la primera vez que realmente lo veía, porque la presencia de Cristo había rasgado el velo de su ceguera voluntaria. Esto está mal», murmuró. «Las fechas no coinciden. Este notario ni siquiera existía en esa fecha. ¿Cómo no vi esto antes?». Beltrán intentó intervenir, recuperando algo de su compostura predatoria. «Su señoría, no sé qué está pasando aquí, pero esos documentos fueron revisados por...». No pudo terminar la frase. Una opresión invisible cayó sobre él, como si el aire mismo se hubiera solidificado alrededor de su cuerpo. Se aferró a su garganta, jadeando. Jesús se volvió hacia Beltrán, y por primera vez desde que entró a la sala, vi algo más que amor en su rostro. Vi justicia. Vi ese aspecto de Dios que los humanos prefieren ignorar, el juez justo que no deja el mal sin consecuencia. «Tú que vendes la justicia como si fuera mercancía barata», dijo Cristo. «Tú que usas la ley para destruir en lugar de proteger. Tú que te deleitas en la humillación de los indefensos. Tus días están contados». Beltrán cayó de rodillas, no por voluntad propia, sino como si una fuerza invisible lo hubiera presionado hacia abajo. Su rostro estaba blanco como papel. No puedo respirar», susurraba. No era que Cristo lo estuviera asfixiando, sino que el peso de sus propios pecados, finalmente reconocidos, lo estaba aplastando. El juez Sandoval, ahora completamente quebrado, se dirigió a Rosa con voz temblorosa. «Señora Mamani, yo no sé qué está pasando aquí, pero siento que he cometido un terrible error. Estos documentos, hay irregularidades graves. Esto no puede proceder así». Tomó varios documentos y comenzó a examinarlos con ojos que finalmente veían la verdad. «Este testamento tiene una firma que no coincide con las muestras oficiales del registro. Estos poderes notariales, las fechas han sido alteradas. Dios mío, ¿qué he estado a punto de hacer?». La transformación en Sandoval era visible. Un hombre que minutos antes estaba dispuesto a perpetrar la injusticia más vil,
Ahora temblaba bajo la convicción de su conciencia finalmente despierta. No era arrepentimiento genuino todavía, era terror, pero el terror puede ser el primer paso hacia el arrepentimiento cuando viene de encontrarse con la santidad. Jesús entonces se volvió hacia mí. Yo flotaba cerca del techo, espíritu impotente, testigo de cómo mi maldad era desmantelada por el único que tiene el poder real sobre la vida y la muerte, sobre la justicia y la misericordia. Él me miró con esos ojos de fuego que veían no solo lo que yo había hecho, sino lo que pude haber sido. Me miró con una tristeza infinita, la tristeza de un creador viendo a su creación desperdiciada en el egoísmo y la maldad. «Pedro», dijo mi nombre, y al escucharlo en sus labios, cada defensa que había construido en 52 años se desmoronó. ¿Valió la pena? No era una pregunta que esperaba respuesta, era una pregunta que cortaba hasta la médula del alma. ¿Valió la pena el dinero? ¿Valió la pena el poder? ¿Valió la pena destruir a la única mujer que me había amado incondicionalmente? ¿Valió la pena vender mi alma por un imperio que no podía llevarme al otro lado de la muerte? Lloré entonces. Lloré como nunca había llorado en vida. Lloré por Rosa, por mis hijos, por cada persona que había dañado en mi camino hacia la cima. Lloré por el hombre que pude haber sido y nunca fui. Lloré porque finalmente, en la presencia de Dios mismo, no podía mentirme más. Jesús se acercó a Rosa una última vez y le susurró algo al oído que solo ella pudo escuchar. Vi cómo su rostro se iluminaba con una paz que trascendía el entendimiento. Luego, tan repentinamente como había aparecido, comenzó a desvanecerse. Pero antes de irse completamente, dejó algo en la sala, un aroma. No era perfume ni incienso de ningún tipo terrenal. Era el aroma del cielo mismo, dulce pero poderoso, que llenó cada rincón del tribunal. Andrés fue el primero en notarlo verbalmente. ¿Huelen eso? Es como flores, pero diferente. Carolina asintió, inhalando profundamente. Es hermoso. Incluso el juez Sandoval y Beltrán lo percibían, aunque para ellos el aroma traía convicción en lugar de consuelo. Jesús se había ido, pero su efecto permanecía. El juez Sandoval, con manos todavía temblorosas, tomó su mazo y declaró con voz quebrada: «Este juicio queda suspendido indefinidamente. Hay evidencia de fraude grave que debe ser investigada. Doctor Beltrán, queda usted citado para interrogatorio, bajo sospecha de falsificación de documentos». Presionó un botón en su escritorio. «Necesito seguridad aquí inmediatamente». Beltrán, todavía de rodillas, comenzó a balbucear excusas incoherentes, pero era demasiado tarde. 2 policías judiciales entraron y, ante la orden del juez, lo escoltaron fuera de la sala. Mientras se lo llevaban, lo escuché murmurar una y otra vez: «¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?». Rosa abrazó a sus hijos, llorando ahora lágrimas de alivio y gratitud. «Él vino», susurraba. «Jesús vino. Les dije que Dios pelea por nosotros». Sus hijos la abrazaban, algunos entendiendo completamente, otros confundidos, pero agradecidos por el giro inexplicable de los eventos. Y yo, más suspendido entre mundos, supe que mi tiempo de ser solo un observador estaba por terminar. Había presenciado el poder de Dios defendiendo a una viuda que no tenía a nadie más. Había visto la justicia celestial irrumpir en un tribunal terrenal corrupto, y sabía, con certeza absoluta, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, si es que me permitían regresar a ella. El regreso fue violento. No hubo transición suave, no hubo despertar gradual, como de un sueño profundo. Fue como ser lanzado a través de un túnel de luz a velocidad imposible y estrellarse de vuelta en mi cuerpo, con la fuerza de un rayo. Sentí cada centímetro de mi piel, cada nervio, cada músculo reactivarse simultáneamente en una explosión de sensaciones. El dolor era indescriptible. Mis pulmones, que habían estado inmóviles durante 12 minutos, de repente exigían aire con una desesperación animal. Abrí los ojos de golpe. Las luces fluorescentes del techo de la habitación del hospital me cegaron. El tubo de intubación todavía estaba en mi garganta, ahogándome, y mi primer instinto fue arrancarlo.
Mis manos volaron hacia mi boca, pero alguien las sujetó con fuerza. «Señor Quispe, no se mueva, está de vuelta». Era la voz del doctor. Ríos, cargada de asombro y incredulidad. Escuché el pitido frenético del monitor cardíaco que ahora mostraba un ritmo errático pero vivo. Las alarmas seguían sonando por toda la habitación. 2 enfermeras se apresuraron a inmovilizar mis brazos mientras el doctor trabajaba rápidamente para retirar el tubo endotraqueal. «Respire despacio, señor Quispe. Respire conmigo. 1, 2, 3». El tubo salió y tosí violentamente, sintiendo como si mi garganta estuviera en llamas. Lágrimas brotaron de mis ojos por el reflejo físico, pero también por algo más profundo, porque yo sabía dónde había estado. Sabía lo que había presenciado y sabía por qué había vuelto. «¿Jesús es el abogado?», grité con voz ronca, apenas pude formar palabras. «Lo vi, estaba en el tribunal. Defendió a Rosa». Mi voz era apenas un susurro áspero, destrozada por la intubación, pero estaba cargada de urgencia desesperada. El doctor Ríos intercambió miradas preocupadas con las enfermeras. «Señor Quispe, está desorientado. Es normal después de un paro cardíaco prolongado. Cálmese, por favor». «No estoy desorientado». Intenté gritar, pero solo salió un graznido. «Estuve muerto. 12 minutos. Vi el juicio. Vi a Cristo defender a mi esposa». Mis manos temblaban incontrolablemente. Una de las enfermeras, una mujer mayor de unos 50 años llamada Marta, se acercó y tomó mi mano con ternura. «Señor Quispe, a veces cuando las personas pasan por experiencias cercanas a la muerte, tienen visiones. Es el cerebro procesando el trauma». «No fue una visión», insistí, aferrándome a su mano con fuerza desesperada. Miré directamente a sus ojos, y algo en mi mirada debe haberla impactado porque su expresión cambió de condescendencia médica a genuina atención. «Hermana, usted es creyente, ¿verdad? Lo veo en su cuello». Ella llevaba una pequeña cruz de plata. Asintió lentamente. «Soy cristiana evangélica». «Sí». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «Entonces créame cuando le digo que Jesucristo acaba de intervenir en un tribunal terrenal para defender a la viuda que yo intenté destruir, y me mandó de vuelta para que confiese todo. Los siguientes días fueron un torbellino de exámenes médicos, evaluaciones neurológicas y psiquiátricas. Los doctores no podían explicar mi recuperación. 12 minutos sin oxígeno al cerebro deberían haber causado daño neurológico severo e irreversible. Pero cada prueba, cada escáner, cada evaluación cognitiva salía perfecta. «Es extraordinario», repetía el doctor Ríos una y otra vez. «Estadísticamente imposible. He visto pacientes con la mitad de su tiempo de paro que quedan con daños permanentes. Usted está completamente íntegro». Pero yo no estaba íntegro. Mi cuerpo quizás había sido restaurado milagrosamente, pero mi alma estaba destrozada por la convicción. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rosa siendo humillada en ese tribunal. Veía los ojos de fuego de Jesús preguntándome, ¿valió la pena? No podía comer. Apenas dormía. Y cuando dormía, soñaba con ese lugar oscuro donde había estado antes de ser transportado al tribunal. Ese lugar frío donde sabía que algo terrible me esperaba. A cada enfermera, a cada doctor, a cada persona que entraba a mi habitación, les contaba mi testimonio. Algunos me escuchaban con educada incomodidad, claramente pensando que había sufrido alucinaciones. Otros, como la enfermera Marta, se sentaban a mi lado durante sus descansos y escuchaban con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dios es bueno», me decía. «Él lo trajo de vuelta por una razón, señor Quispe. No desperdicie esta segunda oportunidad». Al quinto día de mi recuperación, reuní el coraje para hacer la llamada que sabía que debía hacer. Con manos temblorosas, marqué el número de Rosa. El teléfono sonó 3 veces, cada timbre sintiendo como una eternidad. Cuando ella contestó, su voz sonaba cansada, exhausta. «¿Hola?» No pude hablar inmediatamente. Mi garganta se cerró por la emoción. «¿Hola?», repitió, a punto de colgar. «Rosa». Finalmente, logré susurrar.
Soy yo. Soy Pedro. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego su voz llegó cargada de confusión y shock. ¿Pedro? Pero nos dijeron que habías muerto, que tu corazón, que no pudieron reanimarte. ¿Cómo? Morí, le dije con voz quebrada. Estuve muerto durante 12 minutos, pero él me mandó de vuelta. Rosa, ¿tuviste una audiencia en el tribunal hace 5 días? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo sabes eso?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Estuve allí, Rosa. Mi espíritu estuvo allí. Vi todo. Vi cómo ese maldito Beltrán presentó los documentos falsos que yo ordené crear. Vi al juez corrupto que yo pagué. Y Rosa, vi cuando él entró a la sala. ¿Viste? ¿Viste a Jesús?, preguntó ella, y podía escuchar las lágrimas en su voz. Lo sentí, Pedro. Sentí su mano en mi hombro. Escuché su voz decir que era mi abogado, pero pensé que estaba soñando o delirando por el estrés. No estaba soñando, le dije, ahora llorando abiertamente. Él estuvo allí y me mostró lo que soy realmente, un monstruo que intentó destruir a la única mujer que me amó de verdad. Rosa, perdóname, por favor, perdóname. No merezco tu perdón, lo sé, pero te lo suplico de rodillas, aunque no puedas verme. Escuché sus sollozos al otro lado de la línea. Pedro, yo te perdoné hace años. Cada noche que oré por ti, te perdoné. Pero necesitas perdonarte a ti mismo. Y necesitas hacer las cosas bien. Lo haré. Prometí con toda la convicción de mi ser restaurado. Rosa, todo lo que hice está mal. Los documentos son falsos. El juez está comprado. Voy a confesar todo públicamente. Voy a devolver todo lo que te robé y más. Me interrumpió con su voz suave pero firme. Pedro, no lo hagas por obligación o por miedo al infierno. Hazlo porque es lo correcto. Hazlo porque Dios te dio una segunda oportunidad que muy pocos reciben. Ven al hospital, le supliqué. Por favor, necesito verte. Necesito mirarte a los ojos y pedirte perdón cara a cara. Rosa llegó 2 horas después con nuestros 3 hijos, cuando abrieron la puerta de mi habitación y la vi entrar, todavía con su pollera tradicional. Con su dignidad intacta, a pesar de todo lo que le había hecho, no pude contenerme. Arranqué las vías intravenosas de mi brazo, ignorando las protestas de las enfermeras, y me arrodillé en el suelo del hospital frente a ella. Andrés intentó ayudarme a levantarme, pero lo detuve. No, hijo. Déjame. Esto es lo menos que puedo hacer. Rosa Mamani de Quispe. Dije su nombre completo con el respeto que siempre debí tener. Durante 24 años, fuiste mi esposa fiel. Criaste a nuestros hijos con amor mientras yo construía un imperio de mentiras. Me diste todo, y yo te pagué con traición. Planeé robarte tu herencia, dejarte en la calle, destruir todo lo que juntos construimos. Y cuando estaba muriendo, lo único en lo que pensaba era en cómo asegurarme de que no quedaras con nada. Mis lágrimas caían sobre el piso frío del hospital. Pero Dios, en su infinita misericordia, me mostró la verdad. Me mostró que Él pelea por los indefensos. Me mostró que yo era el villano de esta historia, no la víctima. Y me trajo de vuelta solo para que pudiera hacer esto. Pedirte perdón y restituir todo lo que te robé. Rosa se arrodilló frente a mí, tomó mi rostro entre sus manos y me miró con esos ojos que habían llorado tantas noches por mí. Pedro, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque así me enseñó Cristo. Él perdonó a quienes lo crucificaron. ¿Cómo no voy a perdonarte yo? Nos abrazamos allí, en el suelo de esa habitación de hospital, mientras nuestros hijos lloraban a nuestro alrededor. Andrés me abrazó primero, luego Carolina, finalmente Javier, quien había sido el más distante durante años. «Papá», susurró Javier, «¿de verdad viste a Jesús?» «Sí, hijo», le respondí, «y Él es más real que cualquier cosa que yo creí que era real antes». La restitución comenzó inmediatamente. Desde mi cama de hospital, contacté a un abogado honesto recomendado por la enfermera Marta, un hombre cristiano llamado Lick. Rodrigo Calle, que aceptó mi caso sin cobrar honorarios cuando escuchó mi testimonio.
Grabé una declaración en video confesando cada detalle de la falsificación de documentos, los sobornos al juez Sandoval y al doctor Beltrán, las cuentas ocultas, todo. Mi nombre es Pedro Quispe Huanca. Comencé en el video que sería presentado a las autoridades, y vengo a confesar los crímenes que cometí contra mi esposa y contra la justicia de este país. Firmé documentos legales devolviendo inmediatamente todas las propiedades a nombre de Rosa, la mansión de Calacoto, los 4 edificios de departamentos en Zona Sur, la casa de campo en Coroico, las cuentas bancarias, las acciones de la empresa, todo. Él y Calle se encargó de que cada transferencia fuera legal e irreversible. Señor Quispe, me advirtió, está usted cediendo una fortuna estimada en $8 millones. ¿Está completamente seguro? Horas nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí. Ese dinero está manchado con sangre de corrupción. Rosa sabrá qué hacer con él. Cuando me dieron de alta del hospital 3 semanas después, era un hombre completamente diferente. Físicamente me veía igual, quizás un poco más delgado, pero espiritualmente era irreconocible. Rosa insistió en que viviera con la familia en la casa de su madre en el Alto, mientras me recuperaba completamente. Acepté humildemente. Yo, que había despreciado esa zona humilde de la ciudad, ahora encontraba paz en sus calles polvorientas y su gente trabajadora. El primer domingo después de mi alta, Rosa me llevó a su iglesia evangélica, una congregación pequeña llamada Ministerio Restauración, que se reunía en un edificio sencillo de 2 pisos cerca del mercado 16 de julio. El pastor Simón Apaza, un hombre aymara de unos 60 años con manos curtidas por el trabajo manual, me recibió con un abrazo que dolió más que cualquier golpe porque era genuino. Hermano Pedro, me dijo, Dios no desperdicia el dolor, Él lo convierte en testimonio. Compartí mi historia completa frente a esa congregación de unas 80 personas, la mayoría comerciantes, albañiles, empleadas domésticas, gente humilde que yo antes habría ignorado. Lloré durante todo mi testimonio, y cuando terminé, el pastor Simón me preguntó, Hermano Pedro, ¿quiere usted entregar su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador? Sí, respondí sin dudar. Él ya me salvó una vez. Ahora quiero vivir para Él. Me bauticé 2 semanas después en una piscina inflable instalada en el patio de la iglesia. El agua estaba helada porque estábamos a 4.000 metros de altura en pleno junio. Pero cuando el pastor me sumergió pronunciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sentí un calor que no venía del agua, sino del cielo mismo. Emergí del agua llorando, riendo, renovado. Rosa y mis hijos lloraban en la primera fila. Incluso Andrés, que había sido escéptico de mi conversión, tenía lágrimas en los ojos. Los siguientes meses los dediqué a desmantelar sistemáticamente mi imperio de corrupción. Vendí Quispe en Asociados por una fracción de su valor real, asegurándome de que los nuevos dueños fueran empresarios honestos que pagarían bien a los trabajadores. Confesé públicamente cada contrato fraudulento, lo cual resultó en investigaciones gubernamentales. Varios funcionarios corruptos fueron expuestos gracias a mi testimonio. El juez Sandoval fue destituido y enfrentó cargos criminales. El doctor Beltrán huyó del país, pero fue capturado 3 meses después en Argentina. Comencé un ministerio de testimonio que me llevó por toda Bolivia. Visité cárceles, compartiendo mi historia con prisioneros que habían vivido vidas de crimen como yo. Muchos lloraban al escuchar que Dios podía perdonar, incluso lo imperdonable. Hablé en universidades, advirtiendo a estudiantes de ingeniería y negocios sobre los peligros de la corrupción. Visité empresarios en sus oficinas lujosas del Country Club, esos mismos lugares donde antes celebraba mis triunfos sucios, y les hablaba sobre el vacío que el dinero no puede llenar. Pero mi ministerio más significativo fue con jueces y abogados. El Colegio de Abogados me invitó a dar una charla titulada Ética Beasus. Ganancia, el testimonio de un corrupto restaurado. 200 profesionales del derecho llenaron el auditorio. Les conté todo.
sin omitir detalles vergonzosos. Yo los contraté a ustedes, les dije señalando a la audiencia. Ustedes fueron mis cómplices, y algunos de ustedes todavía lo son. Pero les digo hoy, Dios ve, y más importante, Dios juzga. No cuando muramos, sino ahora. En cada decisión injusta, en cada soborno aceptado, Él está presente. Y créanme cuando les digo que no querrán estar del lado equivocado cuando Él decida intervenir. Hoy, en enero de 2026, vivo en una casa modesta en el Alto que compré con el poco dinero que gané honestamente en estos años trabajando como maestro de obra. Rosa y yo hemos renovado nuestros votos matrimoniales. Mis hijos me han perdonado completamente. Andrés terminó su carrera de ingeniería y trabaja para una ONG construyendo escuelas en comunidades rurales. Carolina dirige un programa de salud comunitaria. Javier estudia teología, inspirado por mi transformación. No tengo la mansión en Calacoto, no tengo el carro importado ni las cuentas bancarias millonarias, pero tengo paz. Duermo sin pesadillas. Miro a mi esposa a los ojos sin vergüenza. Abrazo a mis hijos sin culpa y cada día le agradezco a Dios por esos 12 minutos de muerte que me dieron vida verdadera. La lección que aprendí y que comparto en cada testimonio es simple pero profunda. Dios no tiene causas perdidas. Yo era un ateo corrupto que activamente rechazaba todo lo sagrado, que planeaba destruir a una viuda indefensa, que moría lleno de maldad. Y aún así, Dios me dio una segunda oportunidad. Pero esa misma misericordia viene acompañada de justicia. Dios no acepta injusticias. Él pelea por las viudas, los huérfanos, los oprimidos. Y si tú eres uno de los opresores, créeme cuando te digo, más te vale arrepentirte antes de encontrarte con Él cara a cara. La Biblia dice en Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, socorran al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Y Santiago 1:27 nos recuerda, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Yo violé ambos mandamientos, pero Dios, en su infinita gracia, me mostró que nunca es demasiado tarde para cambiar. Si estás escuchando este testimonio y reconoces tu propia corrupción, tu propia injusticia, tu propio rechazo de Dios, te ruego que no esperes a morir para arrepentirte. Yo tuve la gracia de volver. Tú quizás no la tengas. Haz las paces con Dios hoy. Restituye lo que has robado. Confiesa lo que has ocultado. Porque el mismo Jesús que defendió a mi esposa en ese tribunal terrenal, será tu juez en el tribunal eterno. Y créeme, querrás tenerlo como tu abogado defensor, no como tu fiscal acusador. Oremos juntos. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que he pecado, que he lastimado a otros, que he vivido en rebelión contra tu voluntad. Como Pedro, he construido imperios sobre mentiras, pero hoy, arrepentido, te pido perdón. Límpiame con la sangre de Jesucristo. Dame el valor de restituir lo que he robado y confesar lo que he ocultado. Ayúdame a vivir el resto de mis días no para mí, sino para tu gloria y para bendecir a los que antes herí. En el nombre de Jesús, mi abogado y Salvador. Amén.